Por eso creo que deben establecerse políticas institucionales desde la Corte hacia adentro del Poder Judicial y hacia afuera. La Corte ya lo viene haciendo en varios aspectos, tal como surge del Plan de Política de Estado para el Poder Judicial, que fue presentado en el año 2007. Es notable ese plan que en parte se cumplió y en parte está trunco, preveía muchas de estas situaciones. El derecho y la realidad están en constante evolución, no solamente en la criminalidad, sino todos los sectores de la sociedad. La comunicación, las formas en las que las personas resuelven sus conflictos, va cambiando permanentemente y bueno, el desarrollo de la comunicación es fenomenal. La experiencia a la que hice referencia me permitió conocer esos casos que no terminan en los papeles que los jueces tienen en el escritorio, sino que detrás de los casos de criminalidad organizada hay familias, consecuencias muy tangibles, dramas familiares que tienen las personas. Detrás de episodios de narcotráfico hay familias que lidian con hijos con adicciones, con las consecuencias de la violencia social, narcotráfico, por mencionar solamente una de las cuestiones. O lo que pasa con víctimas de otros delitos que quedan al desamparo, que uno resuelve el expediente o el expediente criminal y terminan en condena, pero eso no le solucionó. No soluciona ni se hace cargo del resto de las consecuencias que tienen esas víctimas. A mí me parece que la Corte debe tomar acciones directas sobre esas cuestiones y debe trabajar con el Congreso, esencialmente con el Congreso, en la elaboración de propuestas que también generen respuestas a los problemas que tienen las personas. Bueno, ahí lo escuchamos al hijo, esto acaba de empezar, decíamos recién, van a empezar a aparecer argumentos de todos lados, van a empezar a hablar también, a hacer preguntas. Está con nosotros el abogado Cristian Poletti. Gracias, Cristian. ¿Cómo estás, Pancho? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Recordemos por qué es tan importante esto que está pasando en el Congreso. Bueno, tenemos una Corte Suprema, el Tribunal Máximo en el país, que está esperando un nuevo integrante a causa de la renuncia de años atrás de la doctora Hayton de Nolasco, que ha marcado una pauta muy importante en la Corte Suprema. Hay muchas expectativas, hay dos vacantes, porque a fin de año el juez Maqueda cumpliría 75 años, entonces no podría seguir o continuar integrando la Corte Suprema. Para los penalistas es importante, porque después de la salida de Zaffaroni sería el primer penalista que vuelve a la Corte, el juez Lijo. Él ha mencionado, se ha presentado en esta audiencia tan importante de la Comisión de Acuerdo del Senado como un representante del Poder Judicial, a diferencia de los actuales jueces que son más bien académicos, ¿no? Jueces con mucha trayectoria desde los libros que han publicado, desde la sapiencia en las distintas ramas de la ciencia jurídica. El juez Lijo no se caracteriza por ser un académico, más allá de que sí tiene una intervención académica, sino sería, como él se ha definido, uno de los representantes del Poder Judicial en el máximo tribunal del país. Muchas expectativas por su nombramiento, que necesita las 2/3 partes del Senado para ser aprobado, ¿no? Que eso habrá que ver si ocurre o no. Tiene también muchas impugnaciones, ¿no? Vos decías recién... Sí, 34. 34. Bueno, sobre 13 avales, ¿no? Sí, él ha tenido de 3.000 y pico de cartas de favoritismo, se suelen llamar, o de sustento al pliego del magistrado, ha tenido, entiendo que el 10% de rechazos de distintas ONG y demás. No es raro que suceda esto. Un juez, después de 20 años de ejercer la magistratura, seguramente ha ganado amigos y enemigos. El juez Lijo ha sido un juez que ha intervenido en muchas causas importantes. Yo fui defensor en la causa Sicone y él fue juez investigador. Recordemos a la audiencia que hay dos grandes etapas en el proceso penal, ¿no? La primera de investigación y la segunda de juzgamiento. Ese juzgamiento que culminó con el vicepresidente en ese momento condenado y demás, fue una causa muy difícil. Nadie
más allá de las cuestiones políticas, nadie le puso un palo en la rueda en el trámite inicial de esa causa. Ese es el argumento, justamente esa causa, es el argumento que tiene Poltroni para oponerse, porque él dice, lo que hizo el hijo en ese momento, dijo, yo no entiendo sobre las autoridades provinciales, la Cámara le dio la razón, entonces eso hizo que la justicia provincial de Formosa decidiera sobre los funcionarios de Infram que al final fueron sobreseídos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Una causa muy compleja para contar las dificultades que ha tenido en el trámite, pero yo siempre me quedo con el resultado, ¿no? Si uno se queda, por ejemplo, en la causa AMIA, ¿qué se logró con tantos años en la causa AMIA? Nada. No tenemos una sola condena en la causa AMIA, después de haber juzgado a varias personas. En esta causa se lograron las condenas, y eso que yo fui defensor en esa causa, y participé en un funcionario del Ministerio de Economía. Todo juez que ha tenido una actividad tan importante como la que se llega en un salón o en un sillón de Comodoro Pi, sin duda va a tener muchas oposiciones y también va a tener muchas cosas a favor, ¿no? Me parece que la expectativa está dada porque primero era una persona que no se esperaba ser nombrada a la Corte, se hablaba de académicos, se hablaba de mujeres, bueno, nombraron un juez o postulan un juez de Comodoro Pi, un juez que ha tenido, más allá de su desempeño, más allá de su historia en Comodoro Pi, un muy buen desempeño judicial. También muchos cuestionamientos. Muchísimos de hecho, fue un juez cuestionamientos. ampliamente denunciado ante el Consejo de la Magistratura, tanto él como su hermano Alfredo, a quien hoy, cuando describe a su familia, él omite, ¿no? Habla de la mamá, de la ausencia del papá, de sus hijos, pero no menciona a su hermano, que también ha sido cuestionado por un tema de patrimonio que probablemente no puede justificar. Sí, sí, por supuesto, eso se ha leído en todos los diarios. Yo no sé hasta qué punto eso puede llegar a afectarlo a él personalmente como magistrado, pero bueno, es algo que sin duda hace ruido, ¿no? Dame un segundo, le agradeció al presidente, el hijo, esto ocurría hace instantes, pongámoslo. En primer lugar, quiero agradecerle al presidente de la Nación por haberme nominado, no solo como abogado, sino como integrante del Poder Judicial. Es un honor y una responsabilidad enorme, y es el máximo desafío al que puede aspirar un abogado o a un miembro del Poder Judicial, como al que le dediqué mi vida profesional como yo. Bueno, esto decía recién. Otra cosa, decías, Cristian, del tema de las causas que no cerraron. Bueno, por ejemplo, Elisa Carrió dice, la de YPF la tiene el hijo, pasaron 18 años. Todavía. Sí, es la eterna crítica a los jueces de Comodoro Pi, ¿no? Se les dice, ustedes tienen el acelerador y el freno, ustedes saben cuándo acelerar, cuándo frenar. Y bueno, son tribunales, más allá de que son tribunales que ejercen la judicatura, que ejercen lo que debe ejercer un juez, es decir, imparten la ley, están muy relacionados al poder político. Entonces, sin lugar a dudas, están mezclados con la política, y el avanzar o no en una causa, sin duda que no tiene debería, eso, ¿no? Ya que se trata de un juez de la Corte, no debería, porque acá estamos discutiendo cómo fue el desempeño en cada una. Ahora, ¿no debería ser alguien inobjetable desde todo punto de vista, que calculo que debe haber, y no alguien que genere polémica para proponer? Yo no digo que no. Primero, no digo que no debe ser alguien inobjetable. La Corte Suprema es el máximo tribunal de la Nación, es a lo que todos aquellos que hemos pasado por la Facultad de Derecho aspiramos de alguna manera u otra. Pero aquel que desempeñó la función judicial durante 20 años en un tribunal como el Juzgado Federal 4 de Comodoro Pi, yo creo que no hay manera de que no tenga objeciones, porque se meten en el poder, bien o mal, ¿eh? Después decimos si estuvo mal o no, pero se meten en el poder. Entonces, ¿es conveniente elegir a alguien de Comodoro Pi o podría ser otro académico? Digo, no, yo estoy bastante de acuerdo con que elijan un juez para la Corte, bastante de acuerdo, porque más allá de lo que la gente piensa, la función judicial, el ser juez es una operación técnica, no es una operación moral. Yo no necesito un paladín de la moral como juez. A mí no me importa lo que el hombre haga en su vida privada. Me importa cómo es como juez. Y el hijo ha sido un buen juez, un juez prolijo. Ha sido un juez, un buen juez. Entonces, más allá de los cuestionamientos, reitero, más allá de los cuestionamientos del acelerador, del freno y de haberse involucrado en tantas causas de Estado público, porque de eso se tratan los juzgados federales, yo creo que ha sido un juez, dentro de todo, en estos años muy complejos para Comodoro Pi, ha sido un buen juez.
Entonces me Pero- parece que en ese pero digo, sentido ¿Por qué un buen está juez bien alguien que tiene posicionado. tantos cuestionamientos? digo? ¿Perdón? ¿Por qué un buen juez alguien que tiene tantos Los cuestionamientos? cuestionamientos va a tener siempre. Yo creo que no O tiene que no tanto porque cerró tiene- algunas causas, o que no resolvió, no es que Claro. no resolvió. Yo decía la de, por ejemplo, YPF, YPF. que es algo que a la Argentina le salió mucha plata. Bueno. 16.000 millones de dólares. por Bueno, ejemplo. esos son los cuestionamientos que hacen fuerza hoy en la Comisión de Acuerdo del Senado. Sí. Recordemos que la Comisión de Acuerdo necesita más de la mitad para que esto pase a trámite del Senado. Entonces, lo que escuchamos ahora, lo que estamos escuchando ahora, es el juez defendiéndose desde una suerte de posicionamiento frente a temas generales. Después se le va ahora, si seguimos escuchando, se lo va a ir cuestionando o se le va a ir preguntando su posición sobre los grandes temas que hacen a la justicia en el futuro o a la ciudad de Buenos Aires, a la cuestión de la coparticipación, probablemente la cuestión ecológica. Es lo que suele suceder en las audiencias públicas frente a los magistrados que van a ejercer ese cargo tan importante, ¿no? Ahora, doctor, usted decía antes, bueno, la importancia de que, que sea un juez el que llega a la Corte, ¿no? Pero sin embargo, los dos últimos jueces designados, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati, no habían sido jueces. Claro. Sin embargo, en estos 8 años prácticamente que están, han demostrado poder fallar a la altura de las circunstancias. Sí, Digo, por supuesto. entonces- Todos los jueces de la Corte son grandes nombres del derecho argentino. Claro. Yo lo que digo es que el oficio de juez no le va a venir nada mal a una Corte que recibe, escuchen ustedes esto, Sí, sí, más una de can- 200 recursos diarios. Pero- Diarios. ¿De qué manera pueden resolver recursos muy complejos? Yo tengo recursos de la Corte con gente desde la querella, de la defensa privada de libertad, con muchos años de pena, homicidios, causas, penal económico. Inmenso. Cualquier estudio como el mío tiene 20, 30 recursos ante la Corte en trámite. Imagínense lo que tienen que trabajar estas personas. Es imposible que puedan hacerlo desde la realidad de que alguien se siente a estudiar un expediente complejo. Acabo de terminar un juicio de 1 año, un juicio oral de 1 año, todos los viernes 1 año. Esa sentencia va a terminar en la Corte. ¿Cómo hacen para resolver verdaderamente? Por eso el oficio de juez va a aportar una cuota de seguridad en esa Corte Suprema. Gracias, Cristian. Gracias por la convocatoria. Adiós. Vamos a ir en un ratito al Senado. Está